Hola chicos, bueno, en esta parte vamos a continuar con el otro concepto de la anatomía tipográfica, que es la anatomía tipográfica, partiendo de que en el video anterior les mencionaba lo que se refería a líneas de referencia y cómo estos dos conceptos nos ayudan a seleccionar mejor una tipografía antes de realizar una composición gráfica o una pieza publicitaria. Entonces, la anatomía tipográfica se refiere a reconocer las partes que un tipo tiene. Acá sí no va a depender de la forma y la familia que tenga la letra, pero sí hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, una tipografía, por ejemplo, la mayúscula, la versión mayúscula de todas las letras, tiende a tener las mismas partes, pero hay partes que de pronto no aplican en todas. Por ejemplo, la letra A es una figura que se asemeja a un triángulo, entonces tiene un, un, una línea transversal de este lado, otra línea transversal de este otro y tiene una línea que está en la mitad. Entonces, normalmente yo reconozco la A por estas tres partes, pero a veces nos tenemos que fijar en las terminaciones que tiene la letra dependiendo de la familia que sea. Por ejemplo, si es una tipografía de clasificación romana, normalmente las romanas van a tener estas terminaciones, pero si es una tipografía de clasificación geométrica, las geométricas no tienen estas terminaciones. Entonces, pues podríamos decir que esta letra A o este carácter A tiene estas tres partes, ¿verdad? Pero que las terminaciones van a ser diferentes dependiendo de la familia a la que pertenezca. Por ejemplo, estas tipografías pertenecen a la familia Garamond, a la clasificación romana. Las romanas, como clasificación tipográfica, se reconocen por tener estas terminaciones que se conocen como serifas. Entonces, dependiendo de la subclasificación que tengan esas romanas, va a ser distinta a la serifa, pero eso es otro tema. Ahora, importante que yo reconozca que, por ejemplo, en el caso de la A, estas líneas transversales se conocen como astas y normalmente el asta puede ser vertical o puede ser transversal. Entonces, en el caso de la A tenemos un asta que es transversal. Aparte de eso, el asta tiene unas modulaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de esta familia tipográfica, que es la Garamond, si vemos que de un lado el asta es más delgada y luego es un poco más gruesa, ¿cierto? Entonces, vemos que aquí es un poco más delgada y acá es un poco más gruesa. Sin embargo, esta modulación no es tan drástica, no es tan extrema. Entonces, podemos reconocer que acá está el asta, pero cuando las dos astas se unen, tanto la de la derecha como la de la izquierda, tenemos un vértice, que es este espacio donde se unen las dos letras. Tenemos también un empalme, que también se conoce como serifa, también se conoce como remate, también se conoce como gracia, y tenemos un travesaño, que es esta línea que está en la mitad, en el caso de la A. Ahora, empezamos a analizar las siguientes formas de las otras letras de ese alfabeto y de esa familia y empezamos a reconocer que hay partes que se siguen denominando igual. Por ejemplo, en el caso de la R, miren que tenemos nuevamente la terminación, que se conoce como serifa, también se conoce como gracia, también se conoce como remate. Normalmente yo utilizo el término serifa, porque para este lado de las latitudes se utiliza ese nombre. Pero, por ejemplo, en México se le conoce como remate. ¿Bien? Ahora, tenemos este comportamiento que es el pie, o se le conoce también como pierna o pata. Tenemos también este comportamiento que es la cabeza, bucle o rulo. Normalmente se le conoce como bucle. O yo utilizo el término bucle. Tenemos también el asta o el trazo principal, pero si se dan cuenta, a diferencia de la A, el asta no es transversal o no está inclinada, sino que es una asta vertical. Entonces yo lo puedo llamar asta
así, tal cual, o asta vertical. En caso dado, dependiendo de cómo sea el comportamiento, si está atravesado, es transversal, si está de pie, es vertical. Ahora, por lo menos en el caso de la V de vaca, tenemos astas también, pero miren que acá ya utilizan el nombre asta diagonal o asta transversal. Tenemos también la serifa, tenemos también una asta diagonal, pero descendente. Entonces, miren que el comportamiento de esta letra es como la A, pero al revés. Entonces, podemos llamarlo asta o podemos llamarla asta transversal o asta diagonal. No necesariamente tendríamos que colocarle ascendente o descendente para que no se confundan. Esos términos, normalmente ascendente y descendente se los dejamos al renglón tipográfico o a la línea de referencia. Ahora vamos, por ejemplo, acá con la D minúscula, D de dado. Tenemos el ojo. Ahora, vamos a empezar a reconocer diferencias. Un ojo, como parte de anatomía tipográfica, es un bucle pero completo. Miren que acá está también esta parte que se conoce como bucle, pero está incompleta. O sea, no es un círculo totalmente redondo. En cambio, el ojo sí empieza como un bucle o tiene esa forma, o sea, tiene esa forma de aro como tal, pero sí es completo. En otras partes también se le conoce como barriga. Entonces hay que tener en cuenta si de pronto indagan sobre este tema en otras partes. Y acá les voy a dejar unos libros donde encuentran información al respecto. Van a encontrar ese nombre como ojo o como barriga también. Ahora, se le conoce más el término barriga cuando en realidad tiene esa apariencia. Por ejemplo, en el caso de la Q, esta forma tiene más apariencia de ojo, no de barriga, porque no tiene un asta al lado. Si tuviese un asta al lado, por ejemplo, aquí sí la tiene, sí se comporta, el ojo sí se comporta como una barriga también. Pero acá, como no tiene asta, no se conoce como barriga o no se ve de esa manera. O sea, no se ve como un cuerpo que sostiene a otro cuerpo. Por ejemplo, la barriga de una mujer embarazada. Ahora, vámonos para esta letra, la F mayúscula. Volvemos a tener serifas o remates, pero y acá tenemos también este rollo del travesaño, pero ustedes me dirán, profesora, pero ¿cómo es que se llama? Acá también está el travesaño, pero es que no, porque normalmente el travesaño está en medio de dos astas. Acá tenemos un travesaño que está suspendido en el aire. Entonces, cuando el travesaño está suspendido en el aire, se conoce como brazo, así tal cual como se ve acá. Tenemos nuevamente el asta y tenemos un brazo que es mucho más amplio o mucho más largo. Bien. Ahora, acá en la Q tenemos una cola curva, por ejemplo. En el caso de la G, de gato, tenemos también una cola. Hay colas que son más, que tienen forma de gancho y hay colas que son más orgánicas. Por ejemplo, esta que está acá es una cola orgánica. Por ejemplo, acá tenemos otra cola en el caso de la J, que es una cola curva. Y nos vamos para la T de tetero. Entonces acá tenemos un travesaño que miren que esa línea está en medio de una asta, pero miren que es al revés, ya no es como en la A, sino que está en la mitad. Entonces acá tenemos el asta principal o el asta vertical o un asta, simplemente el travesaño o brazo, que también se le conoce así, la serifa. En el caso de la P de papá tenemos el ojo, bien, y acá lo reconocemos como ojo porque sí, o sea, está al lado de una asta principal y puede que funcione como barriga, pero está al revés. Entonces yo puedo llamarlo, en este caso, ojo, porque no se ve descendente como acá, que sí se ve como el cuerpo que lleva a ese ojo como tal o a esa barriga como tal. Entonces, yo puedo llamarlo, si usted de pronto en un ejercicio reconoce esta parte como un ojo o como una barriga, está bien, pero tenga en cuenta el reconocimiento, qué tipo de apariencia tiene, ¿ya? Por ejemplo, acá si no le acepto que lo llame como barriga porque no hay un asta de lado en lado, ni abajo ni hacia arriba. Bien, está esta asta
que en este caso tiene un comportamiento hacia la línea descendente, entonces por eso se le conoce como asta descendente. Usted puede reconocerlo solo como asta. Ahora, en el caso de la A minúscula, miren que es diferente. Tenemos un cuerpo que tiene esta forma aquí y tiene esta forma acá o este comportamiento. Este comportamiento que está arriba, bien, se le conoce como lóbulo o gota. En algunas letras es más notoria esa forma de gota. Pero en este caso miren que se nota, pero no tanto. Sin embargo, se le conoce y se llama así, lóbulo o gota. Abajo tenemos un comportamiento que se reconoce como ojo y al final tenemos una terminación que se conoce como gancho. No la podemos llamar serifa porque no se ve así. Bien, normalmente el gancho tiene forma de gancho, o sea, se ve como una pequeña línea que es subida. Ahora, en el caso de la J tenemos la cola, que en este caso es curva, y tenemos el punto. En el caso de la N tenemos un gancho que puede ser diferente. Hay algunas letras que tienen el gancho más o menos así, por ejemplo, esta es el gancho y luego viene el cuerpo de la letra que empieza así. Ahora les voy a tratar de mostrar un ejemplo. Y la G tenemos también ápice u oreja. Esto es muy de esta letra, muy de la letra G, o sea, o particularmente dependiendo de la familia la encontramos en ella. El cuello y luego viene la cola. Entonces vamos a analizar otros ejemplos. Miren que acá reconocemos las partes ascendentes y acá les menciona, dependiendo de la altura X, qué letras lo tiene. La B de burro, la D de dado, la F, la H, la K y la L minúscula. Y en las partes descendentes tenemos a la G de gato, a la J, a la P, a la Q y a la Y. La X, por ejemplo, no tiene ascendencias ni descendencias, pero sí se reconoce en ellas su altura como mayúscula. ¿Por qué? Pues es distinta. Miren que acá la X ocupa solo la altura X y hasta la línea de base, pero no tiene ni ascendencias ni descendencias. Vamos a ver acá. Ahora, en el caso de la A, por lo menos, este es un tipo de dibujo para las letras que se conoce como el dibujo de contorno. O sea, este dibujo de contorno solamente está creado por líneas, no tiene relleno. O sea, es un dibujo de trazado de letras. Ahora vámonos para acá. Miren que acá, por ejemplo, se hace más énfasis en el reconocimiento del ojo como parte de la anatomía del tipo. Entonces miren que dependiendo también de cómo sea la proporción y el cuerpo de esa letra, va a cambiar el ojo. Acá el ojo tiene aspecto de barriga. Acá el ojo tiene aspecto de ojo. En el caso de la D, tiene un aspecto de ojo y barriga al mismo tiempo. En el caso de la C, se ve como un ojo, pero no está terminado. Y en el caso de la B, en esa familia en particular, tiene ese aspecto. O sea, hay que tener en cuenta que esta tipografía es más geométrica, es más lineal, por decirlo así. Entonces, no tiene formas que son moduladas. Entonces, por lo general, el ojo interno se va a ver mucho más limpio. Pero hay tipografías, por ejemplo, las que son moduladas, esos comportamientos sí van a tener mucho más cambios porque es mucho más orgánica la letra, no es tan lineal. Eso también va a afectar la legibilidad que la letra tenga o la capacidad que tenga la letra para leerse. ¿Bien? Por ejemplo, miren que acá tenemos varios rasgos diferentes para que podamos reconocer cuando una letra es más lineal o tiene un rasgo uniforme o cuando una letra es más orgánica o tiene rasgos modulados, lo que yo les decía. Por ejemplo, en el caso de la Times New Roman y en el caso de la Bodoni, tenemos dos tipografías que son de clasificación romana, pero tienen modulaciones. ¿A qué se refieren las modulaciones? Que empiezan
gruesas, luego continúan delgadas y luego vuelven a su estado de grosor más amplio. En cambio, cuando los rasgos son uniformes, ese rasgo no va a cambiar durante todo el cuerpo de la letra o por medio de todo el cuerpo de la letra. Siempre se va a ver igual o del mismo grosor. Como vemos aquí, tenemos a una tipografía helvética y una tipografía futura. Ambas pertenecen a la clasificación sans serif o palo seco. Son de familias diferentes. Una es la familia helvética, otra es la familia futura, pero ambas tienen rasgos uniformes, es decir, que su aspecto lineal es el mismo de principio a fin, cosa que no pasa con la Times New Roman y la Bodoni, que tienen rasgos mucho más modulados. Entonces, es importante, chicos, que lean estos libros, Fundamentos de la Tipografía y la Tipografía y sus características. Ambos libros están en el material complementario de la clase. Aquí los pueden encontrar para que los puedan consultar en las páginas que les menciono en la presentación. ¿Cuál es la actividad que van a desarrollar? Usted va a escribir su primer nombre y su primer apellido, o si tiene dos, primer y segundo nombre, primer y segundo, bueno, todos tienen primer y segundo apellido, pero en el caso del primer y segundo nombre puede escoger cualquiera de los dos y va a escribir ese nombre en dos tipografías, esos nombres en dos tipografías distintas, como indica el ejemplo que está acá. Seguido a eso, usted va a reconocer en cada una de las letras que conforman esos dos nombres las partes de la anatomía del tipo. Va a también reconocer el renglón o la línea de referencia que cada palabra tiene. ¿Listo? Así como lo ven en estos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del nombre David se reconoció el renglón tipográfico con el color fucsia, y en el caso del nombre Romero se identificó también el renglón tipográfico y las anatomías y las partes como tal del tipo con azul cian. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer con flechas para cuando estén reconociendo cada parte. Importante que hay un punto extra que se especifica en identificar, dependiendo de las dos tipografías que tengan acá, a qué clasificación pertenece. Aquí hay un material de estudio que lo pueden ir consultando, que se llama clasificación tipográfica, que habla sobre eso, familias y fuentes tipográficas. Y la idea es reconocerlo. Usted puede poner aquí al lado del ejercicio, no, esta tipografía es de clasificación romana, esta tipografía es de clasificación geométrica o sin serifa, y listo. ¿Cuál es? Acá les menciono que pueden buscar otras referencias en anatomía tipográfica, de anatomía tipográfica en el libro Fundamentos de la Tipografía, y la otra referencia que les menciono en la clasificación, en las páginas que yo les menciono. Esos dos libros se encuentran allá en el material complementario del aula virtual para que los puedan consultar. Traten de guiarse de la presentación como tal y también de lo que mencionan los libros para que no se confundan. Esto con el fin de que entiendan que dependiendo de la cultura, a esa parte del tipo se le va a llamar de una manera o de otra. Como yo les acabo de mencionar en esta parte de la clase, tratemos de utilizar esos términos que se mencionan en las presentaciones y que se mencionan en los libros para que no se confundan, porque de pronto pueden encontrar otros nombres y de pronto no van a saber si en realidad se menciona de la misma manera acá o no, o si es válido utilizarlo o no. Entonces recuerden que los dos puntos del ejercicio son hacer como tal, construir el nombre, reconocer en él el renglón tipográfico de cada palabra, reconocer e identificar la anatomía de esos tipos, y el punto extra es identificar qué tipo de clasificación tiene. Entonces, si tienen alguna duda, chicos, por favor, escríbanme y estaré muy pendiente a sus observaciones. La entrega de este trabajo es para el domingo 13 de marzo y el lunes 14 empezaríamos las exposiciones o realizaríamos las exposiciones sobre los diseñadores tipográficos. Entonces, que tengan un buen día, chicos, y nos estamos hablando.
Chao.